Buenas tardes, bienvenidos a clases. Vamos a trabajar ahora la capacidad de leer. En un momento determinado nosotros vamos a comenzar a trabajar de forma pausada la lectura, desde que comenzamos en el área del nivel preprimario. Mientras vamos a ir avanzando, pues nosotros vamos a ir perfeccionando nuestra lectura y desarrollando una comprensión, ¿verdad? Que en su momento pues va a ser más rápida y va a ser la idónea según nuestra capacidad cognitiva. Crear en la sociedad donde todos los integrantes son capaces de leer, acá es como nosotros queremos que el ser humano vaya comprendiendo y asimilando lo que está a su alrededor. En los textos o en los libros como tal, vamos a tener que existe una lectura rápida, una lectura comprensiva, una lectura pausada para que sea reflexiva en su momento. Pero no por eso nosotros vamos a deletrear las palabras como tal. Y es aquí donde nos indica, ¿verdad? Y es que leer no solo permite adquirir conocimientos técnicos sobre distintas materias, es decir, el leer no solamente es para conocer o para comprender un tema, o simplemente, ¿verdad? Para enriquecer la información que se nos ha dado o que se nos ha impuesto el leer, sino también busca como tal el entender y comprender nuestro pasado, es decir, todo el entorno social al cual nosotros vivimos. Tenemos entonces que la comunicación es plasmar ideas, pensamientos y sueños, entender el mundo en el que vivimos o en el cual nosotros pertenecemos. Vamos a encontrar distintas fases de la lectura. Vamos a encontrar lecturas reflexivas, lecturas críticas, lecturas académicas, lecturas de entretenimiento, cuentos, chistes, poemas, según sea la lectura que nosotros estemos desarrollando. De acuerdo a esto, se establece que en el 2017 las personas leen de medida, perdón, en un momento determinado siempre se busca que la persona como tal lea entre media hora diaria como mínimo. Nosotros tenemos siempre libros de lecturas asignados de los cuales pretendemos o buscamos que el estudiante como tal pues pueda enriquecer, ¿verdad? Lo que es su fluidez lectora como tal. Aunado a ello, la comprensión de lo que esté leyendo. No es lo mismo leer palabras y palabras y palabras sin entender lo que estamos haciendo. De ahí es que nosotros buscamos como tal el poder leer palabras, entenderlas, tener esa fluidez, pero al mismo tiempo la comprensión de lo que estamos leyendo. Leer es vital para todo ser humano. Dijimos entonces en su momento que aparte de adquirir nuevos conocimientos, nos permite como tal ir enriqueciendo nuestra personalidad, ir enriqueciendo esos aspectos que nosotros necesitamos como seres humanos. ¿Por qué es importante leer? Bueno, leer define como un proceso cognitivo a través del cual captamos estímulos visuales con contenido gráfico y los cuales son procesados. En este caso, recordemos que algunos textos van a tener imágenes, van a tener figuras que también están aunados a la misma lectura, dando esos signos plasmados en una superficie a un significado, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos que toda palabra corresponde a un signo que va a tener un significado y un significante, en el cual vamos a imaginar la palabra como tal, y al imaginar la figura, la gráfica, sabemos que el significado, mientras que el significante sigue plasmado, ¿verdad? En la escritura como tal. La capacidad de leer y escribir hoy en día es un objetivo primordial para cada ser humano. Es necesario que nosotros erradiquemos todo lo que hemos venido arrastrando como sociedad, ¿verdad? El analfabetismo, una situación de una mala pronunciación de palabras, una mala dicción como tal, y por ende, una mala redacción. Recordemos que así como pensamos, leemos, pronunciamos, como pronunciamos, escribimos. Y todo va en esa línea. Nosotros regularmente siempre vamos imitando o copiando lo que vamos observando de forma visual y contextual. En este caso, el fin primordial de la lectura es poder enriquecer el conocimiento del ser humano, afianzar ese aspecto cognitivo, ese aspecto intelectual, para que vaya sumando en esta situación metacognitiva
de la lectura como tal. Un reflejo más que podemos encontrar, ¿verdad? Es en algunas personas que pertenecen ya a un nivel básico diversificado y que todavía deletrean. Es necesario que nosotros, de forma individual, pues fomentemos el hábito de lectura. A nadie se le puede imponer. De hecho, nosotros designamos algunas actividades de lectura, pero no es lo mismo que a nivel personal tome su media hora y lea diariamente, con el fin de poder enriquecer su dicción, su pronunciación y cultivar como tal su inteligencia. Es el elemento primordial que todos tenemos. Bueno, ¿qué tipos de lectura vamos a encontrar? En su momento vamos a saber que la lectura puede ser individual, puede ser colectiva, puede ser una lectura guiada. Esta va a ser cuando nosotros estamos compartiendo con un grupo de compañeros. Pero los tipos de lectura se van a referir específicamente a una lectura oral, es decir, cuando leemos en voz alta. O sea, no hay una lectura en voz baja, ¿verdad? Porque siempre les he dicho que cuando nosotros emitimos una lectura en voz baja, es molesto para los demás. No es lo mismo que nosotros leamos en voz alta y decir, la lectura oral es aquella que leemos en voz alta. Y otra cosa es que nosotros leamos en voz baja, ¿verdad? Y en esta situación a veces interrumpimos a otra persona cuando decimos, pronunciando las palabras mientras leemos. Evidentemente es la que limita nuestra velocidad del habla. No, definitivamente no. O sea, o leemos en voz alta, es decir, de forma oral, o de forma silenciosa que corresponde solamente a la vista como tal. Ambas son importantes dentro de la lectura. La oral me permite a mí escuchar la palabra correcta. Me va a detener, me va a pausar un poco más porque tengo que pronunciar la palabra en voz alta. Mientras que la silenciosa solo voy a llevar el ritmo de la vista como tal. Pero ambas son importantísimas para poderlas desarrollar. Tenemos entonces la lectura silenciosa. Es aquella en la que solo se percibe y se procesan las palabras de forma interna, es decir, no las vamos a pronunciar en voz alta, sino simplemente las llevamos con la vista, la lectura como tal. La lectura reflexiva, como su nombre lo indica, es el proceso de leer, pero en este caso vamos a ir interpretando y reflexionando todo lo que nosotros vamos a ir observando dentro de la lectura. Claro está, con hacer la lectura silenciosa, con hacer la lectura oral, hacemos lo mismo, pero en este caso la reflexiva lo que va a hacer es que va a tener momentos pausados para interpretar qué es lo que el texto me está dando a entender como tal. Tenemos la lectura selectiva. Es aquella que partiendo de un texto completo, solo leemos la parte en lo que nosotros nos interesa, en lo que nosotros vamos a enfocar. Por ejemplo, yo podría tener este texto, ¿verdad? Entonces yo voy a, bueno, leer, ¿qué lee? Dice que es la capacidad que tiene todo ser humano. ¿Por qué es importante leer? La lectura consiste en percibir, traducir y comprender las palabras. Bueno. ¿Qué tipos de lectura? La lectura oral, lectura silenciosa, lectura reflexiva, lectura selectiva, lectura de modelo. Ahí yo ya estoy haciendo solamente selección de lo que yo necesito saber. Y por eso es que nosotros hablamos de una lectura selectiva, ¿verdad? Es decir, vamos a ir saltándonos algunos apartados porque solamente voy a prestarle atención a lo que a mí me interesa como tal de la lectura. Lectura modelo. La lectura modelo es aquella en la que generalmente un ambiente escolar, es decir, el profesor va a guiar con voz alta al alumno. Yo comienzo a leer y digo, bueno, la lectura modelo es aquella en que generalmente en un ambiente escolar una persona como el profesor o profesora lea en voz alta un texto con el objetivo de que los alumnos sigan el mismo texto en sus libros. Todos estamos guiando de la lectura, pero solamente hay una persona que la está llevando a cabo y el resto solamente la lleva con la vista. A eso se refiere una lectura modelo o una lectura guiada. La lectura de profundización, en este caso, es aquella que también se desarrolla en un ámbito académico, regularmente en una edad más avanzada. Por ejemplo, podríamos hablar de una lectura así a profundidad con los jóvenes de diversificado en el nivel universitario. Difícilmente podemos llegar a una profundización con los chiquitos, ¿verdad? Con los del nivel preprimario. Entonces, ahí ya el procedimiento es un poco más complejo porque entonces siempre he dado el ejemplo.
La metacognición que nosotros tenemos es más elevada. Entonces, en un estudiante yo podría decirle a los de primaria, bueno, vamos a leer. Dice, en el ámbito académico, por las edades más avanzadas, se lee un texto con objetivo de entender procedimientos o conceptos. Pero si el estudiante, como es pequeño, no sabe qué es un procedimiento, qué es un concepto, definitivamente ahí me voy a tener que detener. Mientras que ustedes ya saben sobre qué estamos hablando. A eso se refiere con profundizar. Lectura rápida. La lectura rápida consiste en una forma sencilla leer en diagonal. En el caso se hace un proceso de profundizar, no se hace el proceso, perdón, de profundizar, sino simplemente se lee un máximo de palabras. Es decir, yo podría empezar a leer acá, dice entonces nuevamente, tipos de lectura oral. La oral dice que cuando leemos en voz alta, silenciosa, sin pronunciar en voz alta la palabra, reflexiva, comprende exhaustivamente un texto. Lectura selectiva, la que solamente nos interesa. Lectura modelo es cuando el alumno sigue a alguien. La lectura de profundización, como cuando entendemos procedimientos o conceptos. Lectura rápida, con un número máximo de palabras. Ahí está. Estamos haciendo una lectura rápida porque solo estoy enfatizando y enfocándome en lo que va a resaltar. Por eso rápida, porque no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Entonces voy a ir tomando solo las ideas centrales de los temas que me vayan manifestando. Lectura integral. En contraposición a la lectura selectiva, la lectura integral es aquel tipo de lectura que se lee por completo. En un momento también la podríamos llamar también lectura profunda, ¿verdad? O reflexiva, porque en este caso se detiene a comprender cada fase, cada proceso, y si algo no está claro, vuelvo a retomar la lectura como tal. Lectura intensiva es aquella que se realiza en un ambiente académico. No implica un proceso, comprende profundizar en el texto, y lo que permite como tal es que cuando es intensiva, es que en un momento determinado todo lo que yo lea lo entienda y lo comprenda como tal. Lectura involuntaria es aquella que leemos cuando deseamos hacer algo. En este caso, lo vamos a hacer de forma inconsciente. Muchas veces vamos leyendo con el fin solamente de entretener, pero no estamos prestando tanta atención, ¿verdad?, a lo que se está dando, lo que se está ofreciendo. O sea, lo hago solamente por entretenimiento. Por eso es involuntario. Yo puedo ir, no sé, en un bus, por ejemplo, o acompañando a alguien que va manejando, entonces voy observando, voy leyendo, pero o sea, no es una lectura que sea intencional porque me interese conocer o saber, sino solamente es por entretenimiento. Lectura mediana. En este caso es una lectura que sin profundizar, de igual forma es rápida y yo voy entendiendo lo que voy leyendo como tal, pero no estoy pausando mucho la lectura, sino voy lo más deprisa posible. Es decir, mientras me permita a mí comprender el texto, voy a ir saltándome o asociando algunas circunstancias. Por eso es mediana. Lectura extensiva, al igual que la integral, al igual que la reflexiva, la profunda, pues en este caso la extensiva es aquella que yo voy a darle el tiempo necesario para poder leer a mi documento hasta que yo lo entienda y lo comprenda de forma generalizada. La lectura dramatizada, en este caso, es la representación de las obras teatrales que nosotros conocemos. Cada quien lee su texto y luego lo representa. Lectura recreativa, su nombre no lo indica. No se entretiene y no recrea con los temas o el objetivo que tiene como tal la lectura. Lectura coral. Este tipo de lectura se llama coral porque proviene que todos al mismo tiempo van a leer. O muchas veces también se presenta cuando se representa en un personaje. Hemos escuchado, por ejemplo, alguna obra teatral en ópera. Entonces es cantada, ¿verdad? Por eso es coral como tal, a eso se refiere. La lectura comentada, al igual que la lectura reflexiva, pues esta se va a leer y luego se genera un debate, una pequeña discusión para hacer comentarios de lo que ha tratado la lectura como tal. La lectura creadora, después de haber leído, pues a mí me da la impresión, ¿verdad?, de continuar. Y entonces, en este caso, me invita, me impulsa, me motiva a escribir. Lectura con comentario. Después de que yo leí de forma individual,
Pues hago un comentario sobre el espacio, el texto o el párrafo que he leído. La lectura de familiarización, como su nombre lo indica, es asociar o familiarizar los conceptos de los cuales estamos abordando. A veces regularmente desconocemos totalmente del tema, pero cuando ya empezamos a ver temas o contenidos, vamos asociándolo, ¿verdad? ¿Con qué se refiere? Lectura secuencial es la que todos hacemos. Va en forma ordenada. Es decir, comienzo en la primera línea y voy a finalizar en la última. No comienzo en la última, luego me salto en medio, ¿verdad? Y a ver en dónde caigo nuevamente. Nuevamente, no. Siempre comenzamos de inicio a final como tal. Lectura mecánica. Esta es en un momento determinado cuando nosotros vamos a tomar algunas palabras seleccionadas porque nos van a dar la pauta de qué es lo que estamos hablando. Entonces, voy a ir viendo aquellos puntos que resalten de la lectura para poderla entender. Por eso es mecánica. Lectura receptiva es toda la que hacemos regularmente todos, ya sea porque yo escucho a alguien más que está leyendo o porque sea yo quien está leyendo ese tipo de lectura como tal. Lectura literal no es más que pronunciar las palabras que contenga un texto, tal cual, así como está escrito. Lectura inferencial. En este caso, la lectura inferencial trata de asociar todo lo que estemos leyendo con todo lo que esté a nuestro alrededor para poder ir entendiendo a qué se refieren los temas. Lectura crítica también es inferencial, porque en este caso yo tengo que ir valorando lo que es válido o falso de la lectura, de cómo yo lo voy a asociar y qué es beneficioso o no de la misma. Lectura pictográfica. En este caso vamos a hablar de acuerdo a símbolos que podemos tener dentro de un mapa, dentro de algún texto que nos vaya a hacer algunas señalizaciones específicas. Regularmente, ¿verdad? Cuando leemos un mapa nos va a decir cómo ubicar un puerto, una plaza, un servicio sanitario, un servicio de transporte. Entonces es algo pictográfico. La lectura braille, esta está destinada específicamente para las personas no videntes, es decir, que carecen de vista. Entonces, esta son perforaciones que tienen algunas hojas específicamente según cómo se tenga la escritura y el texto que se esté abordando como tal. Lectura fonética, lo mismo. Es la lectura que tiene la pronunciación del sonido de las palabras. Como cuando empezamos a leer, ¿verdad? Nos decían, la M suena con la A dice ma, con la E dice me, ¿verdad? Entonces ya tenemos un sonido fónico de las palabras que vamos a pronunciar. La lectura musical. En este caso, la lectura musical sí es algo muy especial porque, pues en un pentagrama, ¿verdad? Vamos a encontrar signos y símbolos específicos que van a determinarnos una escritura musical, es decir, una partitura. Y solamente las personas pues que conocen acerca de de lo que es la formación musical como tal, es como nosotros vamos a poder leer una partitura. Lectura informativa, regularmente podemos encontrarla en los periódicos, en los noticieros escritos, ¿verdad? Digitales o impresos, radiofónicos, como su nombre lo indica, que nos van a informar sobre hechos, sucesos importantes o relevantes. La lectura científica regularmente, esta la podemos encontrar en revistas, periódicos, en espacios académicos, porque se va a referir a temas específicos, ya que definitivamente habla sobre el área científica en cuanto a lo social, lo natural, de acuerdo a la rama específica de la cual se esté hablando. Y estos son los tipos de lectura que encontramos. Por favor, yo les invito a que lean, a que trasladen la información a su cuaderno y que ejemplifiquen cada uno de los tipos de lectura. Cualquier situación, saben que podemos chatear a través de en la plataforma para solucionar y solventar cualquier duda. Que pasen una feliz tarde.